Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Instituto Cervantes, a la sede central del Instituto Cervantes, en mi calidad de secretario general de esta casa, de este instituto. Y les agradecemos mucho su presencia en esta tarde lluviosa de primavera, en la que se cumple el refrán de que en abril aguas mil. Y por eso tiene quizás más mérito venir en una tarde así tan lluviosa y tan húmeda, pero nos reúne un hecho importante, que es el homenaje a Salvador Espriu, organizado por el Centro Cultural Blanquerna, por nuestros vecinos del otro lado de la calle Alcalá, que casi nos vemos, vamos, sin casi, desde la ventana, y con nuestro agradecimiento al Centro Cultural Blanquerna y nuestro agradecimiento también a la delegación del Gobierno vasco en Madrid y al Instituto Etxepare, porque hacemos esta actividad en el marco de lo que llamamos el espacio ibérico de las lenguas, en esa diversidad lingüística de nuestra tierra, y recogiendo siempre con un espíritu abierto y muy amplio el sentido integrador de la cultura española, que durante tantos siglos ha conformado lo que somos y que esperamos seguir siendo durante muchos siglos. El Instituto Cervantes, como saben, tiene por ley dos finalidades: la difusión de la lengua española y la difusión de la cultura en el exterior. En un sentido amplio, por tanto, todo aquello que forma parte de lo que nos une en un patrimonio cultural común, no solo como españoles, sino como hispanoamericanos, iberoamericanos, es lo que se reconoce en el mundo entero como parte del patrimonio cultural y lingüístico que difunde el Instituto Cervantes. Para nosotros es una gran alegría tenerse aquí, poder compartir este rato cultural y, desde luego, rendir homenaje a un gran escritor como fue Salvador Espriu. Así que, señoras y señores, muy bienvenidos a esta casa y muchas gracias. Y tienen la palabra a continuación Juan Felipe Vicario, del Centro Cultural Blanquerna, en Madrid. Buenas tardes, señor secretario, representantes de la delegación del Gobierno vasco. En nombre del Centro Cultural Blanquerna y de la delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en Madrid, de la que dependemos, tengo el encargo de expresar nuestra satisfacción porque un día como hoy, un poeta catalán que escribe en catalán está musicado por un músico vasco y lo vamos a oír en vasco. Esto es posible gracias a la colaboración, primero gracias a Marculeta y al músico que ha musicado, que lo han hecho, al apoyo y la colaboración del Gobierno vasco y al soporte del Instituto Cervantes, que nos ha dejado sus locales. No es que nos haya dejado sus locales, es que forma parte de ese proyecto común que es el espacio de las lenguas ibéricas, en el que se pone en común lo que todos tenemos y lo proyectamos al exterior y a todo aquel que quiera, lo ponemos a disposición de todo aquel que quiera acercarse a ello. Es por eso que tengo que expresar una vez más nuestra satisfacción y nuestro agradecimiento. Paso la palabra a los representantes del Gobierno vasco. Bueno, pues buenas tardes, buena tarde, arratsaldeon, guztioi, y bueno, simplemente pues en nombre de la delegación del Gobierno vasco en Madrid y del Instituto Etxepare, pues agradecer tanto al Instituto Cervantes como a la delegación del Gobierno de Cataluña y al Centro Blanquerna por habernos invitado y bueno, y haber organizado dentro de esta Semana Catalana pues bueno, este pedazo de concierto que vamos a escuchar en honor también a Salvador Espriu y que espero que sea del agrado de todos ustedes. Eskerrik asko. Bienvenidos, ongi etorri, bienvenidos. En esta tarde de confluencias en las que se encuentran la lluvia guipuzcoana, la poesía catalana en un centro de Madrid, tengo el inmenso placer en nombre del Instituto Etxepare de presentarles al poeta y traductor Gerardo Marculeta y al músico y también literato Javier Muguruza.
Si estuviéramos en Euskadi, estas palabras casi sobrarían y aquí se van a quedar un poco cortas. Ellos tienen una amplia trayectoria profesional, son muy conocidos en nuestra tierra y yo lo que les voy a exponer aquí no es más que un simple reflejo de lo que ellos son en realidad y cuál ha sido su tarea profesional. Gerardo Marculeta es traductor y poeta. Ha escrito ya 5 poemarios, el primero de ellos en 1999, La Rosak noizean behin, Las rosas de vez en cuando. A ese poemario le siguió en 1994 Sagarraren austerrea, La ceniza de la manzana, pero escribía hasta ese momento con el nombre de Jon Iriberri. A partir del año 2000, Auta lanerako poemategia es el libro de poemas en el que comienza a firmar con su verdadero nombre, con el nombre que le conocemos aquí esta tarde, Gerardo Marculeta. Ha seguido escribiendo a partir de esa fecha, Batak ez du besteak entzen, y en 2006 publicaba el libro de poemas Ez jakitasunak, ignorancias en castellano. Tiene una colección de cuentos elaborada junto a Ibon Zaldúa y Puin Euskaldunak, cuentos vascos, y, como he dicho antes, una de sus principales tareas, si no su más principal, es la traducción, aparte de la creación, dejando a un lado toda la obra que ha dedicado a la literatura infantil, toda la literatura infantil que ha traducido. Creo que es digno de destacar que ha traducido a Julio Cortázar, La autopista del sur, a Mario Benedetti, Historias hiperbreves, a Galeano, Palabras errantes. Pero quiero subrayar aquí, que también ha traducido a Jaume Sela, Silencio en el corazón, pensador, escritor, pedagogo catalán ligado a la Escuela de Rosa Sensat, y una antología de poesía catalana en 1997, de la cual los poemas que se van a escuchar aquí son deudores y forman parte de ella. Es, por tanto, a él a quien debemos la traducción de Espriu en su propia voz que vamos a oír aquí. Javier Muguruza, el músico que lo acompaña, tiene una amplia trayectoria musical desde niño y muchísimos premios a nivel internacional desde que tocaba el acordeón de pequeñito. En el año 90 crea el grupo de música pop Les Mécaniciens, con el que publica 3 trabajos. Formaba ya parte, o forma con el tiempo, parte del grupo José Ripiau, con el que publica 4 discos. En el 94, una vez terminada su colaboración, que no es el último, grupo, sale a la luz su primer disco como cantautor. Desde esa fecha, desde el 94, como venía diciendo, ha publicado Bosa Barruan, Kitarra bat nintzen, Aixe, Fiordoan, Hain guapa zaude, Enegarren postala, Abenduak 29, Konplizeak, Taxirik ez. Él suele interpretar textos propios y otros de escritores conocidos de gran renombre en el País Vasco. En su último disco del 2011 ha musicado un poema del poeta y traductor que le acompaña, Gerardo Marculeta. Es otra de las confluencias que se van a dar aquí esta tarde. Es un autor, un músico premiado. Ahí se apareció como uno de los mejores discos de la década de los 90, según la lista de la revista Rock Deluxe. Ya ha sido 3 veces, en el 2000, 2006 y 2008, declarado el álbum publicado durante esos años como el mejor álbum de música en euskera por la Academia de las Artes y las Ciencias Musicales. Es un músico conocido fuera del País Vasco y es bastante conocido en Cataluña, donde él mismo comentaba hace unos momentos que actúa en innumerables ocasiones. A principios de los 90 funda el Club Literario Eman Bakia, que se encarga de crear la revista Gartzearena y editar una serie de libros. Es conocido, y esta es la razón por la que está aquí también, por los recitales músico-literarios que ha dado con numerosos escritores: Arkaitz Cano, el poeta Ricardo Arregui, Ibon Zaldúa, Patxi Zubizarreta. Tal vez se acuerdan ustedes de que en este curso, el año pasado, ofreció un recital músico-literario junto al escritor Bernardo Achaga, El paraíso y los gatos, justo aquí a la vuelta. También todo confluye geográficamente hablando en el Círculo de Bellas Artes. Escribe ahora mismo música para teatro. Yo creo que en esta tarde de confluencias veremos cómo la poesía de Espriu nos observa y habla de nosotros mismos. Escucharemos los poemas y nos reconoceremos en ellos. El traductor Gerardo Marculeta, con el arte del alquimista,
ha vertido el líquido de las letras en un molde de palabras que resultará una joya, un precioso objeto que nos viene como anillo al dedo. El músico Javier Muguruza ha contemplado sus destellos y los ha enredado entre pentagramas. Escucharemos las luces de las palabras de Espriu y entre su brillo nos reconoceremos. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buena tarde. Arratsaldeon. Lecturas extrañas. Nunca he entendido bien en qué consiste, como dice el refrán castellano, ser un bien nacido, pero por si acaso voy a comenzar mostrando mi agradecimiento al Instituto Vasco Etxepare, al Centro Cultural Blanquerna, por la invitación, las facilidades y su colaboración a la hora de preparar este acto, así como al Instituto Cervantes por su cálida acogida. Deseo también dar las gracias especialmente a Javier Muguruza, que nos acompaña con su acordeón de 15 kilos. No es broma. Como sabrán, y ha explicado Arantzazu, Javier es un cantautor y músico de larga trayectoria, muy estimado dentro y fuera del País Vasco y en especial en Cataluña. Yo, permitan que me presente, no pretendo enmendar la plana a Arantzazu, pero soy poeta y traductor, prácticamente desconocido más allá de mi entorno más cercano. Y como traductor soy algo atípico. Hace bastantes años que me dedico en exclusiva a traducir literatura. El inglés ni lo toco. Trabajo fundamentalmente con las 3 lenguas que los vascos venimos usando desde hace mucho tiempo: el euskera, el francés y el castellano. Y me atrevo también con el gallego y con el catalán. Y digo bien me atrevo, porque mi catalán es más libresco que cotidiano, más textual que comunicativo. Soy adicto a una excelente página web que se llama Optimot, Consultas Lingüísticas, muy recomendable. Y las cosas que sé decir en catalán a bote pronto son, con perdón, del estilo de o benvinguts, passeu, passeu, soc dolent de mena, me sap greu, tot el camp és un clam, el meu país és tan petit y sobre todo que tinguem sort. Es por eso que quería pedir disculpas porque el catalán hablado tenga una presencia tan limitada en este acto. Como repetía continuamente el querido Martín Romaña, detesto molestar. Con todo, me gusta pensar que esta lectura de poemas en euskera habría sido del gusto de Espriu. He leído poemas en lugares muy atípicos, también ellos, tabernas, gasteches, iglesias desacralizadas, y en condiciones sociolingüísticas de lo más variopintas. Pero les aseguro que nunca pensé que fuera a leer poemas escritos originalmente en catalán, traducidos al euskera, en Madrid. Bueno, este primer poema que vamos a leer probablemente sea uno de los más conocidos, uno de los más traducidos de Salvador Espriu. Se titula Assaig, ensayo, de càntic en el temple, pero no tiene nada que ver con la religión. Se trata más bien de una expresión de patriotismo, una especie de patriotismo que podríamos llamar, en el mejor de los sentidos, resignado o de ida y vuelta. Enseguida lo van a entender. Yo cada vez que lo leo me recuerda a un tipo de filantropía que Hans Magnus Enzensberger describió en un poema que llamó Sobre la dificultad de la reeducación, que luego nuestro Rupert Ordorica convirtió en canción. Dice así: todo fracasa por culpa de los hombres.
Con ellos no se puede construir ningún Estado. En comparación, un saco de pulgas es gran cosa. Dudas provincianas, vestigios del pasado, pero no se puede matarlos a todos. No puede uno andar convenciéndolos un día sí y otro también. Si los hombres no existieran, todo iría a pedir de boca. Menudo chollo si los hombres no existieran. Si los hombres no existieran, entonces ¿qué? Y el poema de Espriu dice así: Eresi saioa temploan. Oi, zeinengo gaiturik nagoen neure lur koldar, zahar, basati honetaz. Eta zeinen gustura joango nintzatekeen urrutira, iparraldera, han jendea garbia omendata, eta noble ikasi aberats, aske, argi eta zoriontsuga. Orduan, anartean, anaia Rebek nire jokaera gaitzetxiz, alaxe esango lukete. Abia usten duen txoriaren antzo, alaxe zorrekua usten duen gizakia. Eta nik urrun ordurako trufa egingo nieke nire herri antzu honen legeari eta antzinako jakituriari. Baina ez dut sekula neure ametsa beteko, eta hementxe geratuko naiz hil artean. Ni ere koldar eta basatia bainaiz, eta gainera min etxitu batez maite baitut neure aberri pobre, zikin, triste, zori gaiztoko hau. Todos los poemas que leeremos hoy aparecen en esta antología que les muestro. Fue publicada en el 97 por la editorial Ibaizabal con el título un tanto insulso de Zenbait Poeta Catalán Antología, es decir, antología varios poetas catalanes. E incluye una selección de poemas de Josep Carné, Carla Riba, Josep Vicenç Foix, Joan Salvat Basset, Pere Quart, Salvador Espriu, Joan Vinyoli, Gabriel Ferrater y Vicent Andrés Istellés. Es por su culpa que estoy aquí. La antología forma parte de una colección
auspiciada por la Asociación de Traductores Vascos y el Departamento de Cultura del Gobierno vasco. Una colección de literatura universal que lleva publicados más de 150 títulos, en la que predomina, como es obvio, la narrativa, junto a algunas pocas obras de teatro. De hecho, esta antología es la única obra poética del conjunto. La colección de la que les hablo ha tenido una marcada influencia en la positiva evolución de las traducciones al euskera en los últimos 10 o 15 años. No hace tanto tiempo que prevalecía entre los lectores, incluso en la enseñanza, un fuerte prejuicio que priorizaba las obras originales en euskera en pro de una malentendida, creo yo, autenticidad. Es cierto que ayudaba a ello una calidad, digamos, incipiente y una gran falta de costumbre. Tras este proceso de 10-15 años que digo, disponemos hoy de un nutrido grupo de traductores que son capaces de verter con gran calidad al euskera la literatura universal y un grupo cada vez más nutrido de lectores capaces de disfrutarla. Sin embargo, la traducción ha de ser un camino de ida y vuelta. Nuestra asignatura pendiente es la traducción de nuestra literatura original en euskera a las lenguas de nuestro entorno. No es algo que podamos ni debamos hacer solo nosotros, pero no podemos olvidar que nuestra lengua resulta de una opacidad extrema en relación a las lenguas que nos rodean. La lengua literaria vasca ha recorrido un gran trecho en unas pocas décadas y es comprensible que nos hayamos centrado en ello, pero la realidad es que ahora apenas tenemos profesionales que traduzcan al nivel requerido literatura vasca al francés y al castellano o español. Táchese lo que no proceda. El miedo a la glotofagia, por decirlo en dos palabras, la lengua grande se come a la lengua chica. Es muy respetable ese miedo, digo, pero no puede atenazarnos. Tampoco a mí me gusta que no se respeten los plazos de las cosas y algunas versiones a otras lenguas salgan al mercado al mismo tiempo que los originales en euskera. Pero tengamos en cuenta que por más que nos pese, gran parte de los vascos ni habla ni lee en euskera, lo que tristemente significa que gran parte de la literatura vasca, la que no se traduce, no está al alcance ni de los mismos vascos. Zorion itxia ondo berea du nire munduak. Ate honen ostean bizi naiz, baina ez dakit bizia esan ote dakiokeen. Iluntzean, ogiaren nire eguneroko gorrototik itzultzen naizela, ez aldakizu izugarrizko sortea dudala, neure burua zatik azaltzekoa, txanpon garbi baten truke, dagoeneko hutsaren urrengoa balio duena. Kanpoan uzten dut abaro zaharra, esperantza, eta begietako bideetan sartu hoi naiz, nire izu hutsean, han sentitzen baitut neure jainkoa, harago beti, profeta izunengandik eta erru bitxietatik harago, baita bersolerro disiplinatuek gaixoturikoa gure tematxuagandik harago ere. Bersolerro disiplinatuak oraingo hauexek bezala, santu iluneko harrikoskorrez eginak, eta kritikoen atxak egun batez nire lotxarako argituko dituenak. Aurki nazakezu bai nahi baduzu, honako ate honen ezerez izoztuaren ostean, hemen bizi bai naiz, eta hemen sentitzen jainkoaren egarri eta deia, eta hemen bai naiz neure bakardadearen txori gauekoekin, ametsi gabeko gizona neure bakardadean.
Traduttore, traditore. Seguro que todos ustedes han oído en más de una ocasión esa expresión. Traductor, traidor. Hoy en día se utiliza principalmente en el sentido de que el traductor, al hacer su trabajo, traiciona inevitablemente al autor y la integridad de la obra literaria. Si bien a mí me parece que en las peores traiciones que se cometen con determinadas formas de traducir es el lector, el traicionado. En cualquier caso, no tengo datos, pero estoy convencido de que el origen de la frase es bien otro. En otros tiempos, en otras épocas, en épocas de otro tipo de guerras y conquistas, el traductor, el intérprete, era siempre un elemento sospechoso. Pensemos en la conquista de América, por ejemplo. El intérprete era por fuerza un mestizo, alguien que había abandonado su tribu y había aprendido la lengua del enemigo, que incluso trabajaba para el enemigo. Era, a fin de cuentas, la persona mejor situada para ser un agente doble para la traición. No tengo datos, pero tengo algún ejemplo. Por ejemplo, en un relato de Bernardo Achega, que se llama Ipuñau, Italieras y casi Senecoa, es decir, este cuento titulado Aprender italiano, situado en la Guerra Civil Española, se nos relata la amistad entre un prisionero vasco y un militar italiano que lo custodia en una cárcel cántabra. Durante su cautiverio, el prisionero aprende la lengua de su nuevo amigo, este militar italiano. Pero se siente triste, tan lejos de su hogar, de su familia, y desea que lo trasladen a una cárcel más próxima a su tierra. El militar italiano decide ayudarlo. Espera una de las escasas visitas de revista del coronel y cuando ya todos los jefes de barracón han dado sus partes, 15 presos sin novedad, mi coronel, el amigo de nuestro prisionero, apurado por la inminente marcha y queriendo llamar su atención hacia su amigo, dice: 20 presos, mi coronel, y uno de ellos habla italiano. El coronel no lo duda un instante. A ese fusiládmelo, seguro que es un espía. Bueno, no les voy a contar el final, lo tienen en el libro Lista de locos y otros alfabetos de Bernardo Achega. Tengo otro ejemplo, este más literario. En un breve relato incluido en Paper Festa, Fiesta de Papel, el relato breve, bueno, su título podría traducirse por A la mierda, Cacazzara. Ángel Lerchundi nos presenta también a dos personajes en el contexto de la Guerra Civil Española. Esta vez dos literatos bien grandes, John Dos Passos y Ernest Hemingway. Están en España, en el entorno de la Guerra Civil, preparan el guión de un documental. Son amigos, en la época son amigos, y políticamente ambos son favorables a la República. Sin embargo, Dos Passos empieza a ver con preocupación los excesos que se cometen en su nombre,
en nombre de la República. Pero cada vez que se lo comenta a Hemingway, este se altera y le dice que en la guerra no hay lugar para los escrúpulos. Una mañana tienen noticia de que un traductor amigo de ambos, José Robles Pazos, ha sido asesinado, al parecer por espías de Stalin. Robles era traductor de la obra de Dos Pasos al español y este no comprende su muerte, no quiere aceptarla, siendo como era republicano, intérprete en aquella pequeña Babel de las brigadas internacionales. Unos días después, los soviéticos hacen correr la voz de que ha sido un malentendido. Entonces Dos Pasos se enfrenta a Hemingway y le dice: ¿qué sentido tiene hacer una guerra para defender las libertades civiles si en el proceso de conseguirlo destrozamos las libertades civiles? La pregunta de Dos Pasos no buscaba respuesta, pero Hemingway se la dio, y bien rotunda. A la mierda las libertades civiles. ¿Estás con nosotros o contra nosotros? La amistad de ambos acabó para siempre. Salvador Espriuren erara sentiturik. Nire zor zaharra ordaindu behar dut, eriotza eta gaur begiak nekatu zaizkit argiz. Minez jaitsirik maila guztiak gauaren menderrian sartzen naiz. Isilean, neure burua gauaren errege egiten dut, eta gizaki minduen mirabe naizela badakit. Nola bideratu min erraldoi hori gaueko hitzen itxiturara. Badoaz zaizea, garaipena, sosegua, gar altu eta gezilari hilaren artean. Neure hildakoen eta neure munduaren gatibu, murru egiten naiz, neuk ibilerik neure burua. Eta galdu egiten naiz, eta nago mezurik gabe bakarrik, kantu gazarago, beldurrez erori tantzitakoen artean, argiaren jauregietatik irtendakoaren amets iluna ez besterik. Espriu parla basc.
Como han podido comprobar, Espriu se las arregla muy bien en euskera. Y suena igual de bien en francés, inglés, ruso, rumano y en todas las lenguas a que se ha traducido. Pero no era eso lo que yo tenía en mente cuando titulé con un poco de precipitación el acto de esta tarde. Cuando esta antología se publicó en el 97, no tuvo una recepción muy entusiasta. Luego ha tenido una vida muy larga, incluso todavía hay vascos que se la regalan a sus amigos catalanes, ya que es bilingüe. Se puede leer también en el original. Pero cuando se publicó en el 97, una de las escasas reseñas que se publicó llevaba por título Gureen antzekoak, similares a los nuestros, refiriéndose a los poemas traducidos. Y a mí no me pareció ni acertado ni justo, pero uno no contesta a ese tipo de críticas. Se me reprochó también en su día que se trataba más de una recopilación de poemas que de poetas. Y a mí aquella apreciación me pareció más una alabanza que un reproche. Yo no buscaba una antología académica, didáctica, sino partiendo, eso sí, de una selección de autores bastante canónica, ofrecer a los vascos un libro de poemas lo más disfrutable que fuera posible. Busqué poemas breves, preferentemente estróficos, de línea clara, carentes de hojarasca surrealista y de simbolismos demasiado oscuros. Y busqué además poemas que, por decirlo de alguna manera, estuvieran ya en euskera. Quiero decir, poemas que hablaran a los vascos, que encajaran en nuestro terrible contexto de aquella época. En los años 80 y 90, nuestros libros de poemas llevaban títulos como La espada del verso, Por los laberintos del miedo, En lugar de corazón tengo un cocodrilo, Fábulas de la derrota, El lenguaje de los reptiles, Los topos, Poemas de la cárcel, Bala color azul cielo, Una tierra para tu dolor, Venimos de batallas perdidas. Es una selección, no todos los libros de poemas llevaban títulos similares, pero no miento si digo que el tono general era depresivo, de frustración y de confrontación. Voy a contar una anécdota un poco dura. Cuando en 1990 la Universidad Complutense invitó a Koldo Izaguirre, digamos un poeta muy significado políticamente, a dar una conferencia sobre poesía vasca, la tituló Mudos Blues de la Nada, y parte de su saludo fue este. Hay un impulso extraño y profundo que obliga a los cavernícolas a salir siquiera una vez al año de la cueva para reivindicar su dignidad. Yo personalmente vengo a disgusto, obligado solo por el imperativo legal del juego limpio. Y, puesto que a quien viene en son de paz se le recibe a tiros, vengamos en plan de guerra. Cierro las comillas. Para ser justos, digamos que era muy reciente la muerte el asesinato, en atentado del GAL en Madrid de Josu Muguruza. Fue a los pocos meses. Poco más tarde, Izaguirre incluyó su conferencia en un libro de ensayos en castellano que tituló Incursiones en territorio enemigo. En ese contexto estaba yo cuando escogí los poemas de Espriu y el resto de poetas catalanes. En ese contexto, pues, me encuentro con algunos poemas de Espriu que enfocan la cuestión nacional en un tono bien diferente. Con firmeza, sí, pero sin acritud. Con convicción, pero sin amargura. En tono reivindicativo, pero sin perder de vista el sentido común y el debido refrenamiento. Y pensé que aquellos poemas me hablaban casi directamente en vasco y decidí rehacerlos en euskera. Para el segundo de los poemas que leeré ahora, tengas en cuenta que Espriu, para referirse a España en sus poemas, porque no convenía decir según qué nombre,
usaba la denominación que en lengua hebrea se da a España y que en la tradición judía, al menos desde la época medieval, se aplica a la península ibérica, sefarad, que es de donde viene la palabra sefardí. Anitz dira gizonak eta anitz mintzairak. Anitz dira gizonak eta anitz mintzairak, eta izen asko egokitu zaizkio barkatu maitasun bakar bati. Zilar zahar auskorra arrats geldi da soroen gaineko argitasunean. Lurrak, 11 belarri fineko lakioez, aireko aireen xoriak rapatzen ditu. Bai, uler ezazu eta zeure egin alaber, olibondoetatik, haizearen ahots giltzapetuaren egia goren eta apala. Anitz dira mintzairak eta anitz gizonak, eta izen asko egokituko zaizkio maitasun bakarra bati. Izena esaterik ez da komeni. Geure beldurra zarago pentsatzen gaituen horren izena esaterik ez da komeni. Aztaka estropezu eginezkero itxu estraño horrekin, eta beti haren begirakune zuriak zelataturik sentitzen bagara, nun utxean edo ezerezean espada oinarrituko dugu geure bizitza. Saiatuko gara hondarraren gainean, gure ametsen jauregi arriskutsua altxatzen, eta ikasbide humilau ikasiko dugu nekadurak iraun bitartean. Hartara bakarri baikara libre borrokatzeko, izuaren gaineko azken garaipen bila. Adi, sefarad, gizakiak ez daitezke izan aske espadira. Jakin beza sefaradek, ez gaitezkela sekula izan aske espagara. Eta deiadar egin beza herri osoaren ahotsak, hala izan bedi. Tan petita i ja saps com és d'alta la paret que no es deixa saltar. Tan petita i ja saps com és d'alta la paret que no es deixa saltar. I jo voldria prou ofertes que neta. I jo voldria prou ofertes que neta. Tan petita i ja saps com és d'alta la paret que no et deixo saltar. Tan petita i ja saps com és d'alta la paret que no et deixo saltar. Malas hierbas. Los prejuicios lingüísticos son malas hierbas que crecen en cualquier huerto. Me parece, asumible y sensata la idea de que una lengua, cualquier lengua, la usen miles, cientos de miles o millones de personas. La utilice un pueblo que haya tenido mucha o muy poca suerte en la historia. Se hable en un pequeño espacio o cuente con un gran imperio económico, cultural o militar. Tenga esa lengua una secular historia literaria o se haya incorporado anteayer, como quien dice, al mundo de la escritura. Una lengua, repito, cualquier lengua, alberga en sí los recursos para expresar
la totalidad de la experiencia humana y de la vida de una comunidad. Y si tanto esa experiencia como esa vida cambian, sea por tecnología, por evolución, por choque o contacto, alberga en sí también los mecanismos para adaptarse y amoldarse a esas nuevas realidades. Quiero decir que es tan retrógrado y ajeno a la realidad considerar unas lenguas superiores a otras como hacerlo, por ejemplo, con respecto a las razas humanas. Tal como sucede entre los humanos, si no hay intervenciones ajenas de poder, de invasión, de suplantación, de uniformización, las lenguas conviven y evolucionan en paz y concordia. Los prejuicios lingüísticos son malas hierbas que crecen en cualquier huerto. Por citar un ejemplo de ida y vuelta, cuando publiqué mi primera traducción de cierta entidad al euskera, un libro de relatos de Julio Cortázar, no había entre nosotros mucha costumbre de traducir textos literarios del castellano al euskera. Pocos años antes, un valiente había traducido El coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez, casualmente un autor también hispanoamericano. Se topó con una fuerte resistencia basada en el presunto argumento de que era una pérdida de tiempo traducir al euskera algo que la gran mayoría de los vascos podían leer en el original, ninguneando así a los vasco-franceses, vascos de Iparralde o vascos del norte, o bien considerando que era más fácil que lo leyeran en francés. No me quedó más remedio que aludir a ello en el prólogo que hice a Octaedro de Julio Cortázar. Para el tono tengan en cuenta que yo a la sazón tenía 28 añitos. No tengo ninguna intención de disculparme por haber traducido al euskera una obra que la mayoría de los euskaldunes pueden disfrutar en su lengua original. Únicamente diré que las relaciones entre las lenguas literarias las prefiero, es así, sin preservativo. Y que, además de cuanto yo he aprendido y lo que el propio euskera, a fuerza de malearlo, ha sufrido saludablemente, me bastaría con que este esfuerzo sirviera para que algún lector, ya que se ha traducido al euskera y se ha publicado, le diera la oportunidad de leer a Cortázar, aunque fuera en el original. He hablado de ida y vuelta. Hacia el año 2000, Jon Alonso, un escritor navarro, confeccionó una antología caprichosa de relatos de Julio Cortázar. Tuvo innumerables y larguísimos problemas para conseguir que le cedieran los derechos de autor de los textos. Y la razón no era lo caprichoso de la selección, sino el hecho de que todos ellos ya estaban publicados en español, y además aquella lengua era la original. A la agente literaria muy conocida que gestionaba los derechos, radicada en Barcelona, lo caprichoso le parecía la intención de traducir a Cortázar al euskera, si todos los vascos saben castellano. La antología no pudo publicarse hasta el 2005. Los prejuicios lingüísticos son malas hierbas que crecen en cualquier huerto. La muerte tiene en la obra de Espriu una gran presencia. Se habla de su carácter depresivo también. De hecho, en la antología hay 3 poemas con esta temática. Hemos leído ya Sentita, la manera de Espriu. También trata de la muerte en una especie de formulación de últimos deseos. El primero que leeremos ahora, Sense cap nom ni símbol. Y quizá el más hermoso, acaba aquí el viatge, que es con el que terminaremos. Ez izenik, ez ikurrik. Ez izenik eta ez ikurrik, altzifrearen ondoan, euriek gogorturiko hauts aretsuaren azpian. Ekaitzak barreia dezala, errautsa txalupetan, ongi marrasturiko hildoetan, sinerako argitan. Apirileko ostargia, nirekin batera hiltzen den aberriaren ostargia,
Begiratzean urteak, urratsak, zer, arrastirik geldoetan zehar eginiko bidaia. Zenbaitetan beharrezko eta ezinbesteko izaten da gizon bat herri baten alde hiltzea. Baina sekula ez du herri oso batek hil behar gizon baten alde. Gogoan izan ezazu beti Sefarad. Egizu, seguruak izan daitezela elkarrizketaren bideak, eta zaila ulertzen eta maitea izaten zure seme-alaben arrazoi eta mintzaira anitzak. Euria emeki eror dadila soroetan, eta airea esku irekiaren gizan igaro dadila, goxo eta ongilea oso landa zabalen gainean. Sefarad betiko bizidadila, ordenan eta bakean, lanean, zail eta merezia duen askatasunean. Cuotas. Espriu era uno de aquellos tres autores que en mis tiempos de EGB, Educación General Básica se llamaba, aparecían en la última lección del libro de texto de lengua y literatura. La lección solía llamarse las otras literaturas, las literaturas periféricas, las otras literaturas de España. Y Salvador Espriu aparecía junto a Gabriel Aresti y Celso Emilio Ferreira. No tenían mal ojo los autores de aquella selección, si acaso quedaba un poco estrechita de miras y con mucha falta de espacio. Cuando yo accedí al mundo de la literatura vasca, casualmente,
la cuota que imponía el mercado literario estaba compuesto también por una terna. Es curioso. Bernardo Achaga, Quim Monzó y Manuel Rivas. 3. Parecía que al Parnaso teóricamente multilingüe español le bastaba y sobraba con un solo representante de cada una de las literaturas periféricas, vernáculas, pequeñas, circundantes, circundadas, táchese lo que no proceda. Hoy en día no sé ni siquiera si hay libros de texto, pero he de reconocer que las cosas han cambiado bastante. Sin pretender ser exhaustivo, pero ya vemos otros autores como Sergi Pàmies, Suso de Toro, Arcaizcano, Kirmen Uribe, cada uno con su estilo y su modo de hacer, con o sin el Premio Nacional de Narrativa, pero van ganando un espacio en los medios, en el mercado, y son aceptados como escritores que en principio escriben en otra lengua. Ahora voy a expresar un deseo así, al aire. Si consiguiéramos que el mercado editorial no estuviera tan pendiente de los premios, si lográramos separar los premios de esos círculos críticos y universitarios tan obsesionados por las cuotas, los favores mutuos y las lenguas originales, si pudiéramos hacer que los autores fueran juzgados por sus obras y no las obras por sus autores, quizá podríamos salir de este círculo vicioso, nunca mejor dicho. Arauturik, ezarririk, apika ulergarri. Arauturik, ezarririk, behar bada ulergarri, utziko dut jatorriz eta inguratu ninduenetik, jasaten ari naizen mundu txikia. Tupustean heldu baitira, urrats kezkatugok bidearen azkenera. Begiei indar estrainioa emanik, murruaren sendoa zeharkatzeko, begietan ditut, zuaren esku urduriek inonetzat ez sortuz eta etxatuz doazen kontzeptu ertsi isil bakartiak. Putzuen izaera beheratu ganitza, hain alegin mingarria biltzeko eta ikasteko, banan-banan hutsaren hitzen letrak. Haize alberdauaren uhuria etxearen inguruan. Ona, gizon zahar bat, etxearen aurrean, apurka-apurka bere hautsa arrotzen diarduena, estatuaren gizako une lehor eta biluzi batean. Lur idorra gero, jadabetiko zenbakitik izenetik kanpora, sakonean zuhaitzaren sustraiek zatikatua.
traducirnos. En 1982 se concedió el Premio Nacional de Traducción a la versión completa en castellano de la obra poética de Salvador Espriu, llevada a cabo por un poeta catalán, Ramón Piñol y Balaix, y otro canario, Andrés Sánchez Robaina. Por lo que sé, hoy en día sería imposible que el premio se concediera a un trabajo semejante. Como todo no es poesía en esta vida, les voy a leer unas líneas del BOE, también conocido como Boletín Oficial del Estado. El Premio Nacional a la Mejor Traducción tiene por objeto distinguir la traducción a cualquiera de las lenguas españolas de obras escritas originariamente en cualquier lengua extranjera, que según el juicio de especialistas resulte sobresaliente. Quiero decir, la traducción a cualquiera de las lenguas españolas a partir de cualquier lengua extranjera. Es coherente, claro que es coherente, considera nuestras lenguas españolas. Cuando hace no tantos años yo obtuve el título de traductor jurado de euskera en el Ministerio de Asuntos Exteriores, se lo juro. Claro, a mí me parece un problema. Quiero decir, en un Estado con 4 lenguas oficiales nunca podrá ganar el Premio Nacional de Traducción quien lo haga entre un par de ellas. Quien traduzca a Quim Monzó al gallego o a Arcaizcano al catalán. En fin, se entiende, ¿verdad? A mí me parece un problema. Quizá tendría que haber 2 premios nacionales de traducción, no lo sé. Pero me parece que no es manera de fomentar la convivencia entre las lenguas españolas, periféricas, autonómicas, nacionales, táchese lo que no proceda. De este país, de España, del Estado español, táchese lo que no proceda. Pero quiero ir un poquito más allá. Voy a traer unas palabras que a mí me parecen lúcidas de un señor que se llama Carlos Gil, que firma como analista cultural y que en mi opinión es uno de los pocos que se merece ese apelativo. Dice así: seguro que un bailarín eslovaco y un guitarrista jerezano se pueden poner de acuerdo en 2 minutos. No cuesta mucho imaginar que un director de teatro finlandés pueda montar una obra griega en Belgrado con un reparto internacional, pero habrá un momento en que tendrán que tomar una decisión sobre el idioma a emplear de forma básica. Nos puede emocionar igual un cuadro de una artista montenegrina que una sinfonía de un compositor polaco, pero para comprender a esa poetisa irlandesa o para amar en profundidad al otro novelista rumano, deberemos recurrir a la traducción. El tejido cultural europeo, dice Carlos Gil, está formado por demasiados estratos sobre los que reyes, papados y burguesías han solidificado un imperio representativo como para que ahora se pueda pensar en algo más que 4 subvenciones. Y concluye: no existe un mercado cultural europeo. Y yo quiero añadir: escribámonos, traduzcámonos, leámonos, conozcámonos. Quizá así nos resulte un poco más fácil conseguir, como personas y como pueblos, esa mayor libertad que ansiamos, de una manera que no nos haga perder la libertad que ya tenemos. Este poema que viene ahora es probablemente el más críptico de todos. La clave, yo creo que está en aquí. A los hijos impones, pues los quieres, señores, agrios guisotes de una lengua extraña. Esa es la clave para comprender el poema, yo creo. Y al final hay una referencia a un jardín de los 5 árboles
que no he conseguido identificar, pero a mí me suena como vasco al Palacio de Ajuria y creo que en Cataluña sería la Casa de Canonges. Es un texto de Espriu, no me invento nada. Etzan ulertzen gauaren kantua. Etzan ulertzen gauaren kantua, haintziren hitzak garbiak. Urrekondar batzuen truke saltzeko bat zatoz, etxea jaso zenuen orube antigualekua. Seme alabei ezartzen dizkiezu, jaunandre nahi baitituzu, hizkuntza arrotzeko sukalki garratzak. Beti lurrera txikia, musturra ondakinetan usarrean zorrozten da. Egunero maitasunak bizkarrean jotzen zaitu eta txistu garitzeko leku esaneko bihurtzen. Plazerrez kurrinka eta humil makurtzen zara, zigorraren eta irain zantarrenpean. Itxaso hartatik zetorren ezin neka daitekeen sumina hots baten kantu latza. Egan egin zuen oso urrutitik egozabal irekitako zapelaitz baten gizan. Luzaro sartzen zen, 5 zuhaitzeko jardinaren abaroan. Si vienes a mi casa, siempre tendrás un cenicero limpio, curioso, para ti. Si vienes a mi casa, siempre habrá una habitación que recoja un poco de silencio para ti. Si vienes a mi casa, tendré una botella de un vino especial en un rincón para ti. Sin el asalto de preguntas estériles, te recibiré bien contento. Nire etxera etortzen baiz, beti izanen duk hautsontzi bat, utxik txukun iretzat. Etortzen baiz, nire etxera etortzen baiz, beti izanen duk isiltasun pixkat, bilduko duen gelatxo bat. Etortzen baiz, zokoan isil-isiliretzat, ardo gorri botila bat, izango duk berezia. Galdera gorririk gabe, iretorria hautsik gabe, pospozik hartuko haut. Etortzen baiz, etortzen baiz. Bueno, y para terminar, una dedicatoria de Salvador Espriu para los vascos. Desde el principio era mi intención terminar este acto con unas palabras de Espriu. De hecho, el poeta escribió varias series de poemas dedicados al pueblo vasco, pero sería, como he dicho antes, temerario por mi parte intentar recitarles cualquiera de ellos. Por eso, las últimas palabras serán las de una dedicatoria que acompañaba a una serie de estos poemas que se publicó en la revista Reduccions en el 1984, en versión bilingüe catalán-euskera. La dedicatoria, curiosamente, no se tradujo al euskera, solo apareció en catalán. Y, en fin, mi opinión sobre la dedicatoria es que ojalá le hubiéramos hecho un
poquito más de caso. Desitjo vivament que les justes i legítimes aspiracions d'Euskadi, del gran Euskadi, es puguin, en un dia proper i sense violència, realitzar dintre el marc de la lliure Europa de las Nacions. Salvador Espriu. Que si es preciso traducirlo, deseo vivamente que las justas y legítimas aspiraciones de Euskadi, de la gran Euskadi, se puedan en un día próximo y sin violencia realizar dentro del marco de la libre Europa de las Naciones. Y el último poema, aquí se acaba el viaje. Hemen finitzen da bidaia. Txalupatik jaistean, begiak itxita dakit zer dudan aurrean. Denbora gaiztoa. Ahuntzek beti eskalatua, bai eta esplikabelar, berbeina eta esnabelarrek ere. Eta apenas mugitzen dituzten gailurrean argilarrain desestaliaren esku argal haiek. Lur zahar baten muga zorrotzak. Altzifreen segizioa eguzki gurdiaren ostean. Ubide luze idorretan trikilitrak alabaitoa. Eta mendi osteratzean muino txikia bilakatzen baitu iluntzeko zerubertzaren argi eta zorruntasun. Neure bizitza eman dut sari zailaren truke, berba biluzi xorta bat. Neure bizitza ikusi dut murru baten gizan, arratsaren eta haren joanaren isilean. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.